Hola, Multiversus sale en exactamente 2 meses y bueno, me preguntaba si descartaron personajes porque como sabrán en 2023 ya estaban filtrados bastante personajes nuevos, ¿no? Como Joker, Beetlejuice, Raven, Marceline, entre otros. Algunos estaban bastante avanzados y personajes como Joker estaban literalmente terminados, pero como sabrán que expliqué en otro vídeo, ellos no consideraban cerrar el juego, ¿no? Entonces una vez que se dieron cuenta que iban a tener que cerrar el juego, se guardaron todo ese contenido, pues porque no merecía la pena sacar a Joker cuando el juego no lo estaba jugando nadie en ese momento. Entonces me parece que está bien y tienen bastante contenido para este 2024, pero en el teaser, en el sneak peek que vimos el 11 de marzo, no vimos nada de eso. Vimos a Dexter, a las chicas superpoderosas, Cerebro y los Animaniacs, ¿no? Entonces en ese momento no anunciaron ninguno de esos personajes que nosotros sabemos que están filtrados y ellos saben que nosotros sabemos. Entonces me hizo pensar que consideraron descartar esos personajes, pero no creo que no salgan. A lo que me refiero es que esos personajes ya lo tenían avanzado, pero van a ser completamente reworkeados o en su mayoría. ¿Por qué? Porque ahora el juego cambió bastante, entonces le va a servir esos personajes a Multiversus y Player First Game, pero van a tener que seguir trabajando en ellos bastante porque ahora Multiversus tiene Dash Attack, es un nuevo sistema, o sea, van a tener que adaptarse. Que por eso también pienso que no vamos a ver tantos personajes, porque yo esperaba ver 12 personajes. Va a decir 12 es una locura. Realmente no, porque era bien sabido que en 3 semanas ya tenían el concepto y el gameplay. El grueso del personaje lo tenían en 3 semanas. En un mes y más ya tenían todo bastante terminado. Y bueno, Multiversus desde noviembre de 2022 ya no recibió ningún personaje, así que tiene muchísimo más de un año. Tiene como un año 8 meses de desarrollo real. Multiversus anunció en mayo que cerraba, mayo de 2023, cerró en junio, pero desde febrero de 2023 creo que fue un evento de San Valentín. Nunca más hubo nada de contenido en Multiversus. Entonces todo ese tiempo ya ellos estaban trabajando en el contenido futuro. Lo que espero es que esos 6-8 meses que les tomaría portear Multiversus de Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5, o sea, hayan aprovechado el tiempo después de eso para hacer más personajes, más mapas y tal, porque me parece muy poco que solo metan 4 personajes y también me parece muy poco, o sea, más que poco me parece que es insuficiente, ¿no? Porque obviamente es un nuevo port y tal, pero no varía mucho en el tema del gameplay y tal. Y también se sabe que están trabajando en un modo PvE, que a mí, o sea, está bien, pero eso es la cereza del pastel, nunca es fundamental. En Estados Unidos piden demasiado que lore, que tal, cuando realmente ese tipo de cosas la gente lo juega una semana, el modo aventura, lo que sea, y ya nunca más lo toca. Entonces ese 6-8 meses o un año de desarrollo que las desarrolladoras gastan en hacer un modo historia aventura para un juego de peleas que claramente vive del online, se va a la basura, ¿no? Y los juegos tienden a morir, así que me hubiese encantado que en lugar del modo historia, que ojalá venga por capítulos, así quiere decir que no perdieron tanto tiempo haciendo eso, sea para traer más personajes al juego, ¿no? Pero bueno, eso ya veremos una vez que salga el lanzamiento en mayo, lo cual tengo muchas dudas. Siempre soy positivo con el juego, lo vengo apoyando desde hace años, pero la verdad que hay algunas cosas que no me gustan nada, sobre todo lo del Community Manager de Multiversus es malísimo, loco. Con fuerza es malo, pero bueno, da igual si el juego vale la pena y esperemos que así sea. Y nada, era hablar un poquito de esto sin guión, así compartir un poquito de mis pensamientos que tengo sobre esto. Espero que no hayan descartado todos esos personajes, aunque también si tienen otras intenciones, como le dije, el gameplay va a cambiar bastante. A lo mejor sí consideran descartar algunos de lo que nosotros ya sabemos. Y también sería bueno en el sentido de que como ya están filtrados, ahora van a llegar personajes nuevos que no sabemos cuáles son y dan muchísimo más hype. Por eso a mí lo único que me gustó del sneak peek literalmente fue a saber que Dexter y las chicas superpoderosas van a estar, literalmente fue lo único que me gustó. Y los mapas, entonces ver personajes nuevos que nadie sabe es muchísimo más fresco e impactante que llega un personaje que tú ya sabías hace años. Así que tampoco sería tan malo que descarten algunos personajes, o que al menos no lleguen de inicio y lleguen más tarde, como para que la gente no se lo espere. Y nada, díganme en los comentarios si creen que descartaron personajes, si creen que van a llegar de inicio estos Joker y tal. Yo creo que Joker va a estar y Beetlejuice, no sé si va a estar de estreno o cuando salga la película en septiembre, que podría coincidir con la segunda temporada del nuevo juego, o sea, de Multiversus 2024. Nada, díganme en los comentarios qué opinan sobre eso. Suscríbanse. En estos días voy a subir el video de Samurai Jack, de cómo sería el concepto de personaje y tal. Así que si les gustan esos videos, espérenlo. Y recuerden que estamos en directo todas las noches hablando sobre Multiversus, haciendo una cuenta regresiva hasta que el juego salga el 28 de mayo. Y espero que estén ahí conmigo en ese directazo. Va a ser épico. Chau, chau.